Bien, como lo habíamos anunciado, lo que vamos a revisar en este webinar es la guía práctica de la agilidad, que ha sido justamente publicado conjuntamente con la sexta edición del PMBOK. Entonces vamos a hacer una revisión bastante rápida, porque es bastante información la que vamos a ver en, en este webinar. Esperemos que poder cubrir todo en una hora. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Y vamos comentando, ¿sí? Cualquier comentario me lo van escribiendo ahí por el chat o por las preguntas, ¿ok? De preferencia por las preguntas. Entonces vamos empezando. Quien les habla es Leopoldo Ortiz. Ahí está, digamos, un resumen de mi perfil profesional. Básicamente lo que les quiero comentar es que yo soy director de consultoría y coaching en Kairos Latam, que es una empresa que da servicios de consultoría en todos los temas de competencias blandas. El contenido, vamos a hacer una introducción muy rápida, luego una introducción a la agilidad, vamos a hablar los temas de los ciclos de vida en los proyectos, vamos a ver cómo se implementa la agilidad según esta guía, básicamente en lo que es la creación de un entorno ágil, y finalmente las consideraciones organizacionales para la agilidad en los proyectos. Esta guía ha sido desarrollada por el PMI, pero conjuntamente con el Agile Alliance. Ha sido un trabajo de un equipo multidisciplinario, gente de varios países y de varios enfoques. ¿Por qué una guía práctica de agilidad? Porque lo que nos dice el PMI es que de alguna manera ya los equipos de proyecto han venido usando técnicas y enfoques ágiles desde hace buen tiempo, y que hoy se enfrenta a un entorno disruptivo donde básicamente son dos los componentes que están ahí en juego. Uno es la tecnología y lo otro es la demanda de los clientes de tener entregas de valor más continuas. Vamos pasando a la introducción a la agilidad. Básicamente definimos dos tipos de trabajo y ahí hay, digamos, que todo un espectro, ¿no? El trabajo definible, que es aquel en los cuales se apunta a tener la mayoría de los requerimientos al inicio bien definidos, para luego pasar a tener un proceso de control de cambios. Y ahí, ¿qué cosa tenemos? Tenemos, por ejemplo, como ejemplos, el trabajo de la construcción, la industria automotriz, donde ya hay procedimientos muy bien definidos. Digamos que ahí tenemos certidumbre sobre qué cosa es lo que se tiene que hacer. En el otro lado del espectro está el trabajo de alta incertidumbre. Y para justamente trabajar la incertidumbre o la complejidad, es que el enfoque que se da es explorar la viabilidad en ciclos cortos, con la idea de obtener retroalimentación lo más temprano posible. Luego, si hablamos de agilidad, debemos de empezar hablando del manifiesto ágil y del mindset, de la mentalidad ágil, que está basada en estos cuatro valores. Primero, se privilegia los individuos y sus interacciones sobre los procesos y herramientas. Se privilegia la entrega de software trabajando o de productos operativos sobre lo que es documentación. Se privilegia la colaboración con el cliente sobre lo que es la negociación de contratos. Y se privilegia además la respuesta al cambio sobre lo que es el seguimiento a un plan. Lo que sí hay que decir acá es que esto no quiere decir que el lado derecho no sea importante, sino que lo que nos están diciendo es que lo que está al lado izquierdo lo es más importante, se privilegia. Luego, los 12 principios ágiles para lo que es desarrollo de software y que de alguna manera se está extrapolando a otras industrias, nos hablan pues de satisfacer al cliente de manera temprana y de manera continua, que los requerimientos son bienvenidos en cualquier momento, aún tarde en el desarrollo, de que se debe entregar software trabajando o productos operativos de manera frecuente. Nos dicen que la gente trabaja de manera conjunta, de manera diariamente, codo a codo,
de que es mejor construir proyectos a través de individuos motivados, de que es mejor obtener la información en interacciones cara a cara, de que la medida de progreso no son hitos, no son documentos, sino es software trabajando, productos funcionando, de que los equipos ágiles deben ser capaces de mantener un paso constante, que ellos deben estar prestando continua atención a la excelencia técnica. Luego viene el tema de felicidad, de maximizar el trabajo que no se debe hacer, aquel que no da valor. El otro tema que nos dicen es que los equipos se autoorganizan y que los equipos también se dan retrospectiva, se dan retroalimentación y que en función a la retroalimentación ajustan su comportamiento. Y entonces, si tenemos aquí en una lámina, podemos hablar de agilidad, primero como que es un mindset, es una mentalidad que está basada en los 4 valores que hemos descrito y definida con esos 12 principios, y que se manifiestan en muchas prácticas. Algunas de las prácticas son las que estamos viendo ahí, ¿sí? Dentro de lo que es agilidad tenemos Scrum, tenemos Scrum BAM, tenemos XP, tenemos FDD, TDD, es decir, muchos temas. Ahora, hay 2 enfoques. Lo que nos estamos viendo ahí es que la agilidad viene o hereda muchas cosas de Lean y comparte cosas con Kanban. Y aquí el PMI nos habla de 2 enfoques. Uno es adoptar un enfoque ágil de manera formal, es algo así como cambiarse de religión, y el otro es implementar cambios a las prácticas de los proyectos, o sea, haciendo proyectos, incorporando mejoras, incorporando progresos de manera paulatina. Entonces, tenemos aquí, digamos, en este eje cartesiano tenemos, por un lado, alta incertidumbre y por el otro lado, alta incertidumbre en lo que es el nivel técnico. Entonces, ahí pasamos de una categoría de escenarios simples, complicados, complejos, y lo que es caos. Y lo que nos dice es que los enfoques incrementales, iterativos y ágiles funcionan sobre todo en los entornos complejos o complicados, que son aquellos que requieren investigación y desarrollo, que tienen altos índices de cambio, o los requerimientos no están claros, hay incertidumbre y por lo tanto riesgo, o que la meta es difícil de describir. Entonces vamos a describir ahora rápidamente lo que son los ciclos de vida y algunos criterios de selección. Vamos viendo, aquí hay un cuadro donde se resumen los enfoques predictivo, iterativo, incremental y ágil. No lo vamos a ver en detalle, se los dejo aquí como un resumen, pero vamos avanzando para ver las características y vamos a ver cada uno de ellos en detalle. En el caso del predictivo, el enfoque predictivo, el ciclo de vida predictivo, toma ventaja de lo conocido y de lo probado. O sea, si es que ya existe incertidumbre y complejidad reducidas, entonces lo cual podría ser un deseable en la gestión de proyectos, tranquilamente entonces el equipo podría estar segmentando el trabajo en secuencia de trabajos predecibles, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el incremental? Cuando es incremental es que no voy a entregar todo el trabajo, sino lo voy a presentar por partes. ¿Qué cosa me permite eso? Obtener retroalimentación de manera temprana, de tal manera que tengo información para poder mejorar mi trabajo. La iteración tiene que ver con el uso de pruebas de conceptos o de prototipos antes de seguir avanzando dentro de mi proyecto. Lo que nos dice el PMI es que la agilidad aprovecha tanto lo iterativo como lo incremental. La idea siempre es ganar retroalimentación de manera temprana y tener también un retorno sobre la inversión temprano, siempre entregando lo de más valor primero. Lo otro que nos dice el PMI es que el planeamiento siempre ha estado ahí. En el caso del predictivo, sí, pues el plan es lo que dirige el trabajo. Se planea lo más pronto, lo más posible, lo antes posible, ¿sí? O sea, cuando tenemos el enfoque predictivo, algunos dicen que es el tradicional, tratamos de planificar todo al inicio. Los requerimientos se tratan de identificar todos y en el mayor nivel de detalle posible, y se estima cuándo se entregarán. En el caso
del incremental es básicamente lo que estamos hablando es de entrega de partes del proyecto. Entonces, el planeamiento se hace ya de manera diferente, ya no se hace todo. Se van planeando las entregas según se van dando. Y cada entrega, como lo estamos diciendo, da retroalimentación para ir planeando el futuro de mejor manera. En el caso del iterativo, hablamos de prototipos y pruebas de concepto. Los resultados sirven para adecuar los planes y esto sirve sobre todo para bajar la incertidumbre. Y hay revisiones tempranas que igual también nos sirven para planear mejor el futuro. En los proyectos ágiles también se planifica, La diferencia clave es que se planifica y se replanifica con la mayor información disponible, fruto de la revisión de las entregas que son cada vez más frecuentes. Entonces, lo que diferencia un ciclo de vida no es si se planifica, sino qué tanto se planifica y cuándo. Vamos viendo en detalle, como les había dicho, las características del ciclo de vida predictivo. Se aprovecha la alta certidumbre y los requerimientos. El equipo es estable, hay bajo riesgo. El equipo requiere planes detallados para saber qué entregar y cómo. Hay éxito si los cambios son restringidos. Entonces, los gestores de proyecto buscan minimizar los cambios porque estiman de que no deberían haberlos. Se gestiona básicamente riesgo y costo. Se controlan los cambios que puedan afectar el alcance, el cronograma y el costo. Y lo que sí, no se entrega valor sino hasta el final. Y bueno, y si hay cambios en los requerimientos o si la solución técnica ya no es simple o se complica, entonces muy probablemente se vayan a incurrir en costos no anticipados. ¿Qué pasa con el ciclo de vida iterativo? Estábamos diciendo que se basaba mucho en prototipos, en pruebas de concepto. Entonces, eso es básicamente lo que se hace. Como tenemos un nivel de complejidad o de incertidumbre o no sabemos cómo se va a hacer el trabajo o es la primera vez que lo estamos haciendo, es que echamos de mano de prototipos y de pruebas de concepto. Cada prototipo proporciona retroalimentación a los interesados, a los clientes y mejora la visión del equipo sobre el producto. Se tiene mayor información con cada iteración, las iteraciones se limitan en el tiempo. Las iteraciones identifican y reducen la incertidumbre. Los proyectos se benefician si la complejidad es alta, porque si hay cambios o si hay interesados con diferentes puntos de vista, nos permite probar todo esto. Entonces, ¿cuál es una de las características del ciclo de vida iterativo? No es tanto la velocidad. Como tenemos prototipos, como tenemos pruebas de concepto, el foco está más en aprender, no tanto en la velocidad. Diferente es el ciclo de vida incremental. Como ven ahí, podemos tener, ahí hacemos, digamos, todas las actividades, hacemos todo un ciclo de vida solamente de una parte. Entonces, la entrega de valor es en varias partes. Se planifican los entregables iniciales antes de iniciar el trabajo y se empieza a trabajar en el primer entregable tan pronto como sea posible. Hay algunos proyectos ágiles que entregan valores en días, otros se pueden tardar un poco más. Con el avance del trabajo, de repente el equipo de proyecto se puede alejar de la visión inicial. Pero esto el equipo lo puede corregir, dado de que como se entrega más frecuentemente, existe la chance de ajustar esto. Entonces, el nivel de cambio o desviación no es tan importante. Lo que más nos importa en este enfoque es entregar valor más temprano al negocio o al cliente. Ahora, ¿cuáles son las características del ciclo de vida ágil? Se espera que los requerimientos cambien. Los enfoques, tanto iterativo como incremental, proveen retroalimentación para mejorar el plan. Acuérdense que lo ágil está mezclando ambos enfoques. La entrega incremental nos puede ayudar mucho a descubrir requerimientos ocultos, ¿sí? Hay un dicho que dice que el usuario no sabe qué es lo que quiere hasta que lo ve. Entonces, si tú le entregas algo, tú puedes tener ahí mucha más información de la que tuviste inicialmente. Puedes descubrir requerimientos que no sabías que existían o que de repente te lo entendieron mal.
En el ciclo de vida ágil, obviamente, se cumplen los principios del manifiesto ágil, que es lo que hemos revisado. La satisfacción del cliente se incrementa con la entrega temprana y continua de productos con valor. Y la medida primaria del progreso es software funcionando o productos operativos. Como les estaba mencionando, hay una combinación de ambos enfoques para adaptarse al alto nivel de cambios y a la entrega muy frecuente de valor. Ahora, dentro de lo que es el ciclo de vida ágil hay digamos, dos enfoques. Uno, primero, que es basado en iteración, donde cada iteración tiene las mismas duraciones, ¿sí? Entonces, iteraciones de igual duración, se priorizan los ítems de mayor valor, el equipo trabaja colaborativamente para su entrega, vamos a hablar de colaboración más adelante, luego se continúa sucesivamente así, ¿no? Y luego se saca del backlog el siguiente ítem de mayor valor. ¿Se pueden trabajar en varios ítems al mismo tiempo? Sí, pero no es la idea. No es la idea, digamos, en la medida de lo posible. No se trata de trabajar todo al mismo tiempo. Vamos a hablar luego más adelante de lo que es la multitarea y el switch, como cosas que deberíamos de tratar de evitar en la medida de lo posible. Ok, luego, el otro es basado en el flujo, que es más parecido a lo que es un Kanban. Acá se jalan ítems del backlog basados en la capacidad que tiene el equipo de iniciar el trabajo y no tanto en un cronograma de iteraciones que son fijos. Si se dan cuenta, aquí sí, en este flujo, las tareas toman tiempos diferentes, es lo que está reflejado en el diagrama. Se define un flujo de trabajo en columnas en una pizarra, que es lo que ustedes conocen como el tablero Kanban. Se gestiona el progreso en cada columna, ¿no? Se minimiza el work in progress o el trabajo que está en progreso. Cada ítem puede tomar un diferente tiempo y lo que les estábamos hablando, ¿no? Los work in progress son pequeños para identificar temas temprano y reducir reprocesos. Ahora, ya hemos descrito todos los ciclos de vida. ¿Qué cosa nos dice el PMI? PMI nos habla de ciclos de vida híbridos y propone el tema de la combinación. Entonces, ¿qué nos dice? No es obligatorio usar un solo enfoque para un solo proyecto. Se pueden combinar. Cuando hay incertidumbre y complejidad y riesgo al inicio, se puede seguir un enfoque ágil y cuando ya la complejidad y la incertidumbre se han reducido, se puede pasar a un enfoque predictivo, ¿sí? Es más, inclusive el proyecto podría ser particionado de tal manera que dos equipos lo lleven a cabo. Un ejemplo es un desarrollo de un producto de alta tecnología que una vez ya desarrollado, pasa a una fase de despliegue y entrenamiento que ya se puede atacar con un enfoque predictivo. Nos habla, por ejemplo, de combinar enfoques ágiles e híbridos combinados, ¿no? Ágiles e híbridos combinados, ¿no? Un ágil con un predictivo. O sea, se usa una combinación a lo largo de todo el ciclo de vida. Probablemente este sea el caso de un equipo que está en transición hacia la agilidad, que está todavía considerando elementos predictivos, pero que ya viene incorporando elementos ágiles. Entonces, imagínense, hay iteraciones cortas, hay reuniones diarias, hay retrospectivas, pero también hay estimación temprana, hay asignación del trabajo y hay tracking del proceso. Entonces, el PMI nos dice, oye, usar ambos enfoques es un escenario común. Algo así como lo que nos está diciendo, no hay puntos ideales en la realidad. Ahora, esto no es agilidad, porque no hay mindset, no se cumplen los valores ni los principios, pero tampoco es predictivo. En realidad, es un enfoque híbrido. Nos da el PMI también. ¿Qué cosa nos da? Nos da algunos enfoques, algunos ejemplos, ¿no? De enfoques predominantemente predictivos, en este caso con algunos componentes ágiles. Entonces, es un proyecto con
con incertidumbre, una parte del proyecto, pero solamente una parte tiene incertidumbre, complejidad, el resto es predictivo. Entonces, el resto del proyecto sigue un enfoque predictivo, pero para resolver los temas de incertidumbre, de complejidad, de esa parte, se pueden hacer instalaciones pequeñas de prueba y de esa manera se determina, siguiendo un ejemplo, la mejor manera de cómo hacer una instalación, ¿no? Y descubrir temas de manera temprana. Entonces, se gana tiempo porque si eso se hace temprano, hay tiempo para resolverlos. Entonces, esa mejora incremental en los procesos, es una suerte de mejora incremental de procesos, porque seguramente si es que ya con agilidad, con esa parte, cuando ya ha sido resuelta a través del enfoque ágil, muy probablemente en la siguiente iteración sea todo predictivo. Otro caso que nos pone el PMI es un enfoque mayormente ágil con un enfoque predictivo, o sea, al revés del caso anterior. Entonces aquí es, por ejemplo, cuando hay algún elemento particular que no es negociable. Un ejemplo es si es que un componente está siendo desarrollado por un proveedor externo, entonces se necesita integrar. Entonces ahí viene desarrollado con un diferente proveedor que de repente no maneja el tema de la agilidad o que de repente ese tema lo tiene perfectamente manejado, entonces usa un enfoque predictivo. Lo único que nomás es que después se va a requerir una integración para que ese componente pueda ser entregado como parte del todo. Entonces, hay ciclos de vida híbridos. Hay unos que son adecuados para el propósito. Se puede diseñar un ciclo de vida híbrido basado en riesgos. El enfoque incremental entregará, aquí estamos viendo el caso de la construcción de un campus universitario, ¿no? En la creación de un campus universitario, ¿qué cosa podríamos decir? Hay un enfoque incremental porque, a ver, quiero entregar algunos edificios antes y con eso voy a acelerar mi ROI. Sin embargo, cada entrega individual va a ser lo suficientemente conocida en su proceso para poder beneficiarse de un enfoque predictivo. La meta es producir valor de la mejor manera dado el entorno, dadas las circunstancias, dada la coyuntura. No importa si la manera es ágil o predictiva. A ver, si necesitas retroalimentación, usa incrementos. Si tienes gestión riesgosa porque partes del proceso no las conoces, es primera vez que lo haces, usa iteraciones, usa prototipos, usa pruebas de concepto o la agilidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, si la organización cliente no te puede recibir cosas por partes, o sea, tú no le puedes entregar valor antes, entonces probablemente en ese caso el enfoque ágil pueda no resultar ser útil. Y está ok, la agilidad por la agilidad no es el objetivo. Lo clave que nos menciona acá el PMI es seleccionar un ciclo de vida o combinación que funcione para el proyecto, para los riesgos y para la cultura de la organización. Ahora, los ciclos de vida híbridos también pueden ser una estrategia de transición hacia lo ágil, ¿sí? Los equipos no pasan de la noche a la mañana al ágil. Los que son exitosos en el predictivo pueden ver a la agilidad como algo raro. Créanme que tengo muchos amigos, compañeros de trabajo que lo ven así. Y a más grande la organización, más larga la transición. En ese contexto hace sentido hacer una transición gradual. Eh, Podemos ir incorporando más técnicas iterativas que mejoren el aprendizaje y el alineamiento del equipo. Podemos ir incrementando o ir incorporando técnicas incrementales para acelerar el valor y el ROI. Y, a ver, la combinación siempre va a ser un enfoque híbrido. El PMI nos recomienda probar con proyectos de poco riesgo y bajo nivel de incertidumbre para luego pasar a proyectos más complejos. Y esta sería una de las maneras adecuadas de hacer una transición hacia la agilidad. Cuando combinamos enfoques ágiles, ¿qué sucede? Los equipos ágiles raramente se limitan a un solo enfoque ágil. Yo conozco casos donde se hace pues la parte
La parte de la definición se hace con una metodología y la parte de la ejecución se hace con otra, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, Design Thinking combinado con Scrum. Entonces, cada contexto de proyecto tiene sus propias peculiaridades. Se requiere, por lo tanto, variedad de habilidades y de experiencias, sobre todo si son varios los componentes del producto que están bajo desarrollo. Entonces, ¿cuál es el otro criterio? El entorno de trabajo. ¿Qué tanto tiempo tiene el equipo trabajando? ¿De qué tamaño es el producto? ¿Qué tan crítico es? ¿Qué tan complejo? ¿Qué otras restricciones hay? Eh, los frameworks normalmente no se ajustan a los equipos. Los equipos deben adecuar sus prácticas para poder dar valor. Entonces, lo que nos propone el PMI es combinar enfoques ágiles para sinergizar. Y entonces, por ejemplo, una combinación podría ser Scrum con Kanban y XP. Ahora, ¿cuáles son los factores de proyecto que influencian en la adecuación? El patrón de demanda. El patrón de demanda del cliente. ¿Es constante o es esporádico? ¿Nos está pidiendo cosas siempre o nos va a pedir muy de vez en cuando? El ratio de mejora de proceso requerido por el nivel de experiencia del equipo. Igualmente, ¿qué tanto debemos estar mejorando nuestro proceso dado la experiencia de nuestro equipo? El flujo de trabajo es a menudo interrumpido por impedimentos, sería una pregunta. ¿La calidad de los incrementos del producto es baja? ¿Más de un equipo es requerido para construir el producto? ¿De repente los miembros del equipo son inexpertos en el uso de los enfoques ágiles? Entonces, por ejemplo, en el caso del patrón de demanda, ¿qué cosa debemos de priorizar? ¿La cadencia o el ritmo o la flexibilidad? Entonces ahí de repente lo que nos puede servir es una agilidad basada en flujo, como lo que es el Kanban. Si es que estamos necesitando mejoras en el proceso, hagamos más retrospectivas y seleccionamos las mejoras que salga del equipo o de otras partes. Si el flujo de trabajo es a menudo interrumpido por impedimentos, trabajemos en la visibilidad del trabajo, o sea, con Kanban y limitemos el trabajo en proceso. Si la calidad de los incrementos del producto es baja, podemos usar el desarrollo basado en pruebas, ¿no? Donde es difícil que los defectos no sean detectados. Si más de un equipo es requerido para construir el producto, o sea, podemos usar o gestión de programas o frameworks de escalado, ¿no? Todo depende del contexto. Y si los miembros del equipo son inexpertos, hagamos talleres de enfoques ágiles. Ok, vamos pasando al punto 4, son 5 puntos, lo que es la creación del entorno ágil. Lo primero que nos dicen es, empecemos con un mindset ágil. Empecemos con un mindset ágil. Estamos yendo bien, no hay ninguna manita levantada, ok. Fíjense que el diagrama, el mindset está englobando los valores, luego los principios, luego las prácticas y al final las herramientas y los procesos, ¿no? Entonces, cuando vayamos a implementar agilidad, lo que nos dice el PMI es empecemos con el mindset. Conozco casos donde colegas o amigos, colegas, que dicen, no, yo empiezo por lo que conozco, ¿no? Con las herramientas y los procesos, con lo que yo puedo pisar firme. Pero en realidad, trabajar agilidad o implementar agilidad se empieza con el tema de las personas. Entonces, algunas preguntas. ¿Cómo puede el equipo de proyecto actuar de manera ágil? ¿Qué puede el equipo entregar rápidamente y obtener retroalimentación temprana que beneficie el siguiente ciclo de entrega? ¿Cómo puede el equipo actuar? ¿Cómo puede ser transparente el equipo?
Estamos hablando del tema de transparencia. Eh, la simplicidad. ¿Qué cosa puede evitarse para enfocarse en los ítems de mayor prioridad? El liderazgo basado en servicio, lo que se dice en inglés el servant leadership. ¿Cómo beneficia las metas de mi equipo? Lo que nos dice el PMI es que el liderazgo basado en servicio empodera al equipo. Eh, la práctica de liderar a través del servicio al equipo. ¿Cuál es el foco? El foco es entender, realmente conocer y resolver las necesidades del equipo. Es facilitar, y fíjese lo que dice, es facilitar, no gestionar. Facilitar el descubrimiento y la definición de la agilidad del equipo. ¿Sí? Ahora, los líderes basados en servicio practican la agilidad, irradian la agilidad. O sea, no solamente la hace, sino que lo son. Lo son. ¿Qué cosa buscan? ¿En qué cosa trabajan? Trabajan en el propósito, darle propósito al equipo. ¿Por qué estamos acá? Cuando se trata de la gente, busca relaciones ganar-ganar, donde todos ganen, todos se beneficien. Y en el caso de los procesos, siempre su foco está en dar resultados con el mayor valor posible para el negocio. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Tiene que ver con promover la autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de vernos a nosotros mismos para poder descubrir qué temas podemos mejorar. Entonces, la autoconciencia en este caso es muy importante porque va a permitir al equipo retroalimentarse para poder mejorar hacia el futuro. Tiene que ver con la capacidad de la escucha, ¿sí? Con la capacidad de la escucha. Tiene que ver con el liderazgo entendido como servicio, en el apoyo a otras personas para crecer. Ya no es la medida de liderazgo cuántos seguidores tengo, la medida de liderazgo pasa por cuántos líderes yo estoy generando, cuántos líderes estoy yo creando. Nos presentan la disyuntiva, o hago coaching o hago control. Y claro, para poder hacer todo eso, eso se tiene que hacer en un entorno seguro, en un entorno de confianza, en un entorno cuidado, donde haya respeto y confianza. La idea es promover la energía y la inteligencia de todos. El liderazgo basado en servicio no es propio de la agilidad, sin embargo se relaciona bastante con ello, se integra muy bien con el mindset y los valores ágiles. Al desarrollarlos, nos acercamos a la agilidad. Los equipos ágiles exitosos abrazan la mentalidad de crecimiento. Existe el convencimiento de que la gente puede cambiar y para bien. ¿Sí? La gente cree que puede aprender nuevas habilidades y todos se vuelven más capaces. ¿Qué más? El líder basado en servicio, ¿qué cosa hace? Gestiona relaciones para construir comunicación y coordinación. Y eso lo hace tanto hacia el interior del equipo ágil como hacia afuera de él, dentro de la organización que auspicia el equipo. ¿Sí? Es lo que estamos diciendo. Estas relaciones ayudan, ¿a qué nos ayudan? A poder, como dice el PMI, a navegar por la organización o por discurrir por la organización relacionándonos con las personas para poder apoyar a la gente, para poder remover impedimentos y facilitar el trabajo del equipo. De tal manera de que la gente de la organización pueda entender qué cosa es la agilidad. Y todo esto para apuntar a cubrir todas las necesidades del equipo. Ok. Ya, tenemos una pregunta de José Vallejos. Nos dice, así como en la metodología tradicional,
en el cronograma se puede comparar el avance planificado y el avance real, cómo se puede realizar ello en una metodología ágil. A ver, en el caso de un Kanban, de un tablero Kanban, no existe eso. Es simplemente, todos nos concentramos en el hacer el working process, todos colaboramos y, digamos, vamos avanzando en las columnas del tablero. En el caso de Scrum, por ejemplo, ahí sí existe un tablero que es el Burn Down Chart, donde uno va a ver ahí cómo va avanzando el trabajo según lo planeado. ¿Ok? Vamos a ver, avanzando, vamos avanzando. Ok, entonces, ¿qué cosa hace un líder basado en servicio? Uno, primero, facilita. O sea, no gestiona la coordinación, facilita. ¿Qué cosa es facilitar? Digamos que facilitar, ¿qué cosa podemos facilitar? Por ejemplo, podemos facilitar interacciones, podemos facilitar conversaciones, podemos facilitar reuniones de equipo de trabajo. Entonces, la facilitación, cuando un líder basado en servicio facilita, no se enfoca tanto en el contenido de la conversación, sino en la estructura. Está muy pendiente de qué, de que las reuniones cumplan su objetivo dentro del tiempo acordado, con las reglas de juego que el equipo tiene. Está muy preocupado de controlar algunos temas, como que nadie acapare la conversación o que la gente que esté callada también participe y dé su aporte. Entonces, un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Promover la participación, el entendimiento, la responsabilidad compartida por todos. Se promueve la colaboración y la conversación dentro del equipo y entre equipos. Entonces, hay reuniones interactivas, diálogos, se comparte conocimientos. Entonces, un líder basado en servicio más se convierte en un constructor de puentes. A mí me gustaba pensar el tema de que cuando yo hacía este tema, cuando gestionaba equipos, proyectos, y yo me veía a mí mismo algo así como que era como que el pegamento que pegaba a las diferentes personas del equipo, ¿no? Y se convierten también en coaches, no se trata de que el líder tome decisiones por las cuales otros se van a hacer responsables. La idea es que el equipo se autoorganice. ¿Qué cosa más hace el líder basado en servicio? Remueve impedimentos organizacionales. Revisa los procesos que están impidiendo la agilidad del equipo. Revisa los procesos. A ver, un ejemplo. Si un área un área cliente requiere documentación extensa, es el líder basado en servicio el que se acerca al área para revisar los procesos de la otra área, para revisar cómo pueden mejorar eso de tal manera de que se llegue a un equilibrio. Entonces, hace sociedades con otros líderes para mejorar los procesos de estos últimos. Entonces, ¿qué otro tipo de impedimentos puede haber? Imagínense un proceso, imagínense que, ok, nuestro proceso de desarrollo está optimizado, son 2 semanas, pero entregamos el trabajo y se pasa a otro proceso que es el despliegue y toma 6 semanas. Entonces, ahí se va a generar un cuello de botella y entonces hay que pensar en ayudar, cambiar o remover estos procesos que impiden la agilidad, de algún modo. ¿Qué más hace un líder basado en servicio? Allana el camino para la contribución de otros, ¿sí? El equipo mismo gestiona su producto y su proceso. Entonces, ¿qué cosa puede hacer un líder basado en servicio? Con el área de administración, gestionar espacios físicos. Con la alta dirección, decir, oye, espérate un ratito, vamos a hacer un proyecto a la vez, ¿sí? Con el Product Owner, vamos desarrollando las historias de usuario. Con auditoría, de repente ajustar las regulaciones. Con presupuesto, conseguir más fondos para los proyectos ágiles. Y entonces, ¿de qué cosa estamos hablando acá? De que el equipo no solamente necesita desarrollar habilidades técnicas, sino también habilidades interpersonales.
El equipo enfatiza en sus habilidades interpersonales, no solo en sus habilidades técnicas. Estamos hablando de iniciativa, de integridad, de inteligencia emocional, honestidad, colaboración, humildad, apertura, escucha. Es decir, todas las competencias blandas que nosotros trabajamos en nuestros talleres para poder responder a cambios en la dirección del proyecto y en el producto. O sea, es importante manejar todo este tipo de habilidades o de competencias. Y también ¿para qué? Para que entre todos también nos podamos adaptar. Entonces, un equipo cuando trabaja como tal tiene más posibilidades de éxito. Listo. ¿Qué otras responsabilidades puede tener el líder basado? Educa a los interesados, ¿sí? Educa a la organización. Oye, ¿por qué tenemos que ser ágiles? ¿Cuál es el valor para la organización? ¿Cómo es que hay que hacerlo? Soporta al equipo con mentoring. Mentoring es básicamente cuando uno es mentor, da experiencia. O haciendo coaching. El coaching entendido como descubrir nuevos puntos de vista en las personas. El desarrollo de los miembros del equipo tiene que ser su foco, aún así se le vayan del equipo. El apoyo con actividades técnicas de project management, por ejemplo, análisis de riesgos, tiene que ver con también celebrar los riesgos y actividades de integración con otros equipos. Y en general, crear todo un entorno de buena voluntad para estimular lo que es la colaboración. Ahora, ¿qué cosa nos dice el PMI del rol del Project Manager en un entorno ágil? Nos dice más o menos esto. Es de alguna manera desconocido. ¿Por qué? Muchos frameworks no mencionan el rol. Algunos practitioners ágiles creen que no se necesita. ¿Esto debido a qué? Debido a la autoorganización del equipo. Sin embargo, existen también practitioners ágiles pragmáticos que creen que sí se necesita el rol del Project Manager. La diferencia clave, sus roles y responsabilidades ahora son diferentes. Entonces, ¿qué cosa nos dice el PMI? Los Project Managers usan liderazgo basado en servicio. La definición que tiene de Project Manager es la persona asignada para liderar el equipo para que el proyecto logre sus objetivos. Muchos Project Managers están acostumbrados a ser el centro de la coordinación y control. En un entorno de muchos cambios y de alta complejidad, una sola persona no puede manejar todo. Entonces, lo que plantea el PMI es que el Project Manager tiene que evolucionar desde ser el centro hacia lo que es un líder basado en servicio. ¿Qué cosa necesita? Necesita hacer coaching, motivar la colaboración, alinear al equipo con las necesidades de los clientes. Y la responsabilidad la distribuye de tal manera de que todos se hacen responsables. ¿Cómo se compone un equipo? A ver, uno de los principios ágiles o de los valores es individuos e interacciones. ¿Sí? Entonces, lo que nos plantea es el flujo de valor, no tanto centrarse en cómo la gente va a ser empleada. Nos habla de hacer proyectos con gente motivada, de crear un entorno de soporte y de confianza, de colaborar para poder entregar valor antes y tener foco en un proyecto, poca multitarea, porque la multitarea nos lleva a la necesidad de siempre estar restableciendo el contexto. Oye, ¿en qué me quedé? Tengo que acordarme, o sea, revisar en qué me quedé y eso hace menos productivo el trabajo. Entonces, ¿cuáles son las características de los equipos ágiles? Idealmente, equipos dedicados, equipos cross-funcionales, de tal manera de que dentro del equipo están todas las habilidades y capacidades para poder desarrollar todo el proyecto sin dependencias externas.
Colocación, también idealmente el equipo ágil tiene que estar en una sola ubicación física. Hacer un mix entre especialistas y generalistas y un entorno de trabajo estable, seguro. Los equipos dedicados tienen enfoque y tienen productividad y se recomienda que sean menos de 10 personas. Los equipos cross-funcionales tienen independencia, no dependen de ningún otro equipo. El trabajo se integra de manera natural. La colocación que nos facilita la comunicación, compartir conocimientos, aprendizaje y se desarrolla el trabajo en equipo. Los generalistas y especialistas, el especialista aporta su experiencia, el generalista su flexibilidad. Y en los entornos de trabajo estables es un entorno donde hay interdependencia, donde la gente está alineada, donde las cosas se hacen de manera simple y donde siempre se está buscando expandir el capital intelectual. Entonces, fíjense aquí los roles ágiles, tales cual los está planteando el PMI. Primero, reconoce la figura de un Product Owner, que es el que da dirección al producto, la prioridad sobre el valor de negocio y la retroalimentación diaria al equipo. Es el que maneja la relación con los interesados, tiene gran experiencia en el negocio, normalmente requiere apoyo de expertos y se entrena en el flujo de trabajo del equipo. Él es el que crea el backlog para el equipo y lo hace también con el equipo. Y es a través de ese backlog que se visualiza cuáles son los ítems de mayor valor. Importante, un factor crítico de éxito es que se tenga el ownership del producto. Los miembros del equipo cross-funcional, ¿sí? Con todas las habilidades requeridas para producir un producto operativo en el más corto tiempo posible, con la más alta calidad y sin dependencias externas. Y aquí es donde viene de repente la parte que puede estar sujeta a preguntas. El PMI nos habla de un facilitador del equipo y nos dice que es un líder basado en servicio, que hace facilitación, que hace coaching, que hace remoción de impedimentos. Vayan haciendo el match con qué figura puede ser esto. Coaches ágiles pueden ser externos o internos, o sea, traigo un Agile coach de afuera porque tiene más experiencia, o considero un Agile coach interno que tiene un mejor manejo de las relaciones internas. Y lo que nos dice el PMI es que a este facilitador del equipo se le llama o Project Manager, o Scrum Master, o líder de equipo de proyectos, o coach de equipo. Ahora, ¿qué cosa más nos plantea el PMI? La generalización de los especialistas. La especialidad, es decir, la gente debe tener una especialidad, bueno, si tiene más de una, pero ok, es especialista, pero además debe tener una amplia experiencia en otras múltiples habilidades, que básicamente se desarrollan a través de una intensa colaboración y autoorganización en el equipo. O sea, soy un experto en algo, pero empiezo a conocer de otras cosas. ¿Eso qué permite? Permite hacer el trabajo más rápidamente, porque entonces, fruto del trabajo, yo puedo aprender cosas y puedo eventualmente yo reemplazar a un especialista. ¿Qué cosa nos dice el PMI? La productividad de una sola persona no es lo relevante. ¿Por qué? Claro, si una persona es la que hace más trabajo, eso puede generar cuellos de botella. La meta, y eso es parte de los principios de optimización de procesos, es que todo el equipo optimice la entrega del producto y se obtenga retroalimentación. Entonces, un equipo no se puede estructurar con solo roles especialistas para maximizar la eficiencia de recursos. No se busca la eficiencia de recursos, lo que se busca es la eficiencia en el flujo de trabajo. Y claro, con pequeños incrementos, al tener pocos incrementos, el equipo puede colaborar y trabajar en conjunto como equipo. Ahora, hablemos de los miembros de equipo dedicados. ¿Qué pasa cuando no hay 100% de dedicación? Se presenta un problema, que ya les había, algunos problemas, se presenta la multitarea y el switch. Esto reduce la productividad y la capacidad de asegurar las entregas. Cuando se hace switch, lo que nos dice el PMI es que hay una pérdida de productividad de alrededor de 20 y 40%.
¿Y qué cosa pasa entonces? Cuando una persona está en dos proyectos al 50%, no está al 50% en ambos. Solo está entre un 20 y 40%. Y ahí es donde está la pérdida de efectividad. ¿Qué otra cosa nos dice? La multitarea hace que sea más probable la ocurrencia de errores. La multitarea, ¿qué cosa también nos hace? Las personas recuerdan menos el contexto, tienen que estar recordando en qué se quedaron. Al 100% todos somos más efectivos. Luego, hablemos de los espacios de trabajo en equipo. Los equipos necesitan un espacio físico para trabajar como equipo y poder colaborar. Entonces, se necesitan espacios tranquilos, sin interrupciones, donde el equipo pueda pensar y trabajar. Ahora, ¿qué pasa cuando hay equipos remotos? Obviamente ahí se tiene que hablar, se tiene que pensar en un espacio virtual. Y la tecnología va a nuestro rescate. Equipos remotos, sin embargo, si es que hay equipos remotos, siempre hay que juntarlos físicamente en persona con cierta frecuencia. ¿Para qué? Para poder desarrollar confianza y puedan aprender a trabajar juntos. Yo que he trabajado en una multinacional donde trabajaba con gente en Colombia, en Ecuador, créanme que el trabajo o la interacción mejoraba mucho después de habernos conocidos en persona. Bueno, y nos hablan de dos técnicas, que es básicamente el fishbowl window y el remote pairing. El fishbowl window es básicamente tener una cámara donde desde que llegamos hasta que nos vamos está prendida y el equipo remoto está viendo qué cosa estamos haciendo nosotros y viceversa. Y en el remote pairing es básicamente la interacción uno a uno utilizando la tecnología, las herramientas de colaboración virtual que existen. Ahora, vamos viendo cómo es el tema de superar los silos organizacionales. Construir confianza y un entorno seguro de trabajo. Confianza. ¿Cómo se crea la confianza? Eso, por ejemplo, es uno de los temas que nosotros trabajamos en nuestros talleres. Un entorno seguro de trabajo, donde, por ejemplo, la gente pueda ser transparente, donde la gente se pueda dar retroalimentación de manera fluida, donde toda la gente pueda hablar, ser escuchada y ser considerada. Entonces, ¿qué sucede? Los silos son impedimento fuerte para formar equipos ágiles cross-funcionales. Porque cuando hay silos, la gente dice, no, esto es mi trabajo, esta es mi responsabilidad y no voy más allá, como se ve ahí en el gráfico. ¿Qué pasa? Hay reporte a varios jefes. Entonces, cada jefe tiene sus propios objetivos, sus propios intereses. Es más, y cada jefe o área tiene su forma de cómo se mide la performance, ¿no? A mí me miden de una forma, entonces los comportamientos se modelan de manera diferente y por lo tanto, y muy probablemente, no hay alineamiento dentro del equipo. Entonces, nuevamente, la gestión se necesita enfocar en la eficiencia del foco, en la eficiencia del flujo, perdón, no en la eficiencia de los recursos. Para eso, ¿qué cosa nos recomienda el PMI? Trabajar, conversar con los jefes de los miembros del equipo. Lo tiene que hacer el líder basado en servicio para ir y superar este tipo de dificultades. De tal manera de que se logre sinergia y que ellos, los jefes, puedan ver cómo su gente contribuye al proyecto. Vamos pasando a la parte final, que es las consideraciones organizacionales para la agilidad. ¿Qué pasa? Todo proyecto se da en un contexto organizacional. Hay cultura, hay estructuras que condicionan comportamientos, hay políticas. Y esto puede ser realmente un desafío para los líderes de proyecto. Si no se puede cambiar la organización, hay que saber cómo manejarla, cómo navegarla. Hay que saber ver o hay que tener la capacidad de ver cómo la organización influye en los proyectos y ver opciones para adaptarse e incrementar el éxito de los proyectos. La agilidad del proyecto la agilidad en general va a ser más efectiva si la organización se ajusta a ella y la soporta, pero no necesariamente siempre va a ser así. Entonces el PMI nos habla de gestión de cambio organizacional, como habilidades y técnicas para influenciar cambios que soporten la agilidad. El PMI nos habla de una guía, que es la que ustedes están viendo ahí,
donde hay básicamente modelos para describir la dinámica del cambio, hay framework para lograr el cambio, y aplicaciones de prácticas de gestión de cambio a nivel de proyecto, programa o portafolio. ¿Cuáles son los motivadores del cambio organizacional? Básicamente una entrega acelerada y enfoques ágiles. ¿Qué cosa puede sucedernos? Cuando hay una entrega acelerada, la organización puede no estar preparada para recibir esas entregas aceleradas. ¿Y eso qué cosa ocasiona? Que el ROI se retrase. Entonces es crítico trabajar con el cliente para lograr su aceptación y que alinee sus procesos para que pueda recibir las entregas. En el caso de los enfoques ágiles, un tema a trabajar fuertemente es la colaboración, que eso puede tener o generar rechazos en varias áreas, sobre todo en las estructuras funcionales. Entonces ahí viene el tema de cómo generar las estrategias para lograr el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, la comunicación, que son temas que nosotros desarrollamos en los talleres que ofrecemos. Otra cosa puede ser vista negativamente, las iteraciones en los enfoques ágiles que sirven para minimizar la complejidad y la incertidumbre, pueden ser vistas negativamente, pueden ser vistas como reprocesos. Entonces, eso también hay que trabajar. A ver, y entonces, ¿cómo hacemos para preparar el cambio? Algunos factores. A favor, las organizaciones, de hecho, que tienen algunas condiciones que las preparan para el cambio. Otras no lo tienen tanto. Una es la voluntad de la alta dirección para cambiar. Otro es la voluntad que tiene la organización de ver y evaluar a sus empleados de manera diferente. El otro es, oye, ¿qué tan centralizado o descentralizado está la gestión de proyectos? El otro es, oye, ¿cuál es el foco? ¿El foco está en el presupuesto y métricas de corto plazo o en las metas de largo plazo? Y eso depende mucho de la madurez y la capacidad de la gestión del talento. Ahora, en contra, y a tomar en cuenta, trabajo en silos, no hay colaboración. Estrategias de adquisición basadas en corto plazo, no en largo plazo. Líderes que son recompensados por eficiencias locales, en lugar de eficiencia del flujo de fin a fin. Eso es terrible en una organización, porque entonces se plantean recompensas que, digamos, entran en conflicto y finalmente el flujo de punto a punto, de inicio a fin, no es el que se optimiza. Los empleados son especialistas y con pocos incentivos para diversificar sus habilidades, lo cual hace que haya también poca colaboración. O portafolios descentralizados que hace que la gente sea asignada a más de un proyecto a la vez. No hay control de eso. Entonces, ¿qué cosa se sugiere? Un auspicio ejecutivo que sea visible y activo, prácticas de gestión de cambio, básicamente comunicación y coaching, que esto es lo que nosotros trabajamos en nuestros talleres, adopción progresiva de la agilidad sobre la base de hacer proyectos, lo que nos recomienda el PMI, introducción incremental de la agilidad y liderar con el ejemplo. ¿Qué pasa con la cultura organizacional? Es el ADN de la organización, es su identidad. Influencia la práctica de la agilidad, porque ahí en el gráfico lo que están viendo Peter Drucker, lo que nos dijo era que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Quiere decir que tú puedes tener la mejor estrategia, pero si no tomas en cuenta aspectos culturales, tu estrategia no te va a servir de mucho. Entonces, ¿qué sucede? Que las culturas pueden contemplar desde las altamente predictivas hasta aquellas donde todo es un experimento. Sin embargo, una organización predictiva puede motivar el empirismo, hacer pequeños experimentos y empezar así su camino hacia la agilidad. Creando un entorno seguro, la cultura es difícil de cambiar, sabemos, es algo muy difícil. Lo primero es crear un entorno protegido, seguro, donde haya honestidad y transparencia, donde podamos aprender de nuestras lecciones aprendidas sin que tengamos que regresar a los mismos patrones. ¿Cómo evaluamos la cultura? En todo proyecto hay objetivos en conflicto. Se puede hablar de rapidez o de calidad, de flexibilidad en las fechas o de fechas fijas. Los líderes de proyecto también pueden entrar en conflicto porque dice, oye, tengo que satisfacer las expectativas y las necesidades de todos. Sin embargo,
cuando se toma una decisión, cuando los líderes del proyecto toman una decisión, normalmente toman en cuenta la cultura organizacional. Entonces, ¿cómo se evalúa? Se evalúa el énfasis de la organización. En el diagrama, por ejemplo, hacemos énfasis en la exploración o en la ejecución, en la rapidez o en la estabilidad, en la cantidad o en la calidad, en la flexibilidad o en la predictibilidad. O sea, ¿cómo logramos eso? Conversando con los interesados, con el equipo, con la alta dirección. Mapeamos eso, existen varios modelos. Crítico es que los líderes de los proyectos entiendan las fuerzas que dan forma a este contexto, porque básicamente es en ese contexto donde su proyecto se va a desarrollar. Para eso tenemos que elegir las conversaciones correctas, tenemos que hacer las negociaciones correctas y emplear las técnicas correctas. En lo que es adquisición y contratos, rápidamente, muchos fracasos de proyectos son por fallas en la relación cliente-proveedor. ¿Por qué? Manejan una perspectiva ganar-perder. Entonces, se trata de tener un enfoque colaborativo y de compartir riesgos. Se trata de que cuando se haga un contrato, no se haga un único contrato, sino que se haga una suerte de cronograma de servicios con documentos separados. El énfasis va a estar en el valor entregado. Si hay, se habla de incrementos, hay que entender esto, los incrementos como las partes del proyecto que son entregadas, partes más pequeñas de precio fijo, no de todo el proyecto. No exceder en la metodología de tiempos y materiales. Manejar temas como que si entrega antes se paga más o si entrega tarde se paga menos. Siempre tener una opción de cancelación temprana, una opción de manejar el alcance de manera dinámica, o ser parte del equipo del cliente, ¿no? Cuando contratamos a alguien y básicamente nosotros manejamos los recursos del proveedor, o de favorecer proveedores que dan servicio full. En lugar de tener muchos proveedores donde se me puede complicar la integración, con uno solo favorezco eso. Ya vamos terminando. La agilidad y la PMO. La PMO, ¿para qué existe? Básicamente para cuidar del valor del negocio en la organización. Lo hace básicamente apoyando a los proyectos a lograr sus objetivos. ¿Qué cosa hace una PMO? Educa, soporta a los equipos de proyecto. Puede dar su opinión sobre el valor de un proyecto. El énfasis está en el valor ganado. La agilidad genera cambios culturales y por lo tanto la PMO no está excluida de eso. Entonces, ¿cómo es una PMO ágil? Es orientada al valor, es el valor correcto, al público correcto, en tiempo correcto. Hay un enfoque basado en la colaboración con el cliente, fíjense nuevamente el tema de la colaboración. Actúa como si fuera un negocio de consultoría. ¿Qué pasa? Algunos clientes van a requerir herramientas de la PMO, algunos van a necesitar coaching ejecutivo para implementar la agilidad. ¿Qué nos plantea? Que la PMO sea flexible para adaptarse a las necesidades del cliente y que su enfoque o su trabajo sea percibido como de alto valor. Lo otro que nos dice el PMO es que sea orientada a la invitación. Es decir, va a existir la tentación de la PMO de definir soluciones, enfoques para que todos hagan proyectos de la misma manera. Otra mirada es el deseo que pueda tener los clientes de trabajar con la PMO. Entonces, solo se invita los interesados, los que estén interesados en trabajar con la PMO, fíjense. ¿Cuál es la idea? De que tengan un nivel de compromiso más alto y que eso facilite la interacción. Y la idea es que si a través de ese proceso la PMO llega a entregar mucho más valor, los otros clientes vean eso y demanden los servicios de la PMO. Lo otro es que una PMO ágil es multidisciplinaria. Hace muchas cosas. Desarrolla, implementa estándares, da capacitación y mentoría, puede hacer gestión multiproyecto, facilita aprendizaje organizacional para temas de agilidad, gestiona interesados también para vender la idea de la agilidad, selecciona líderes de equipos, ejecuta tareas especializadas.
Luego hablemos de la estructura organizacional basada en geografía. Vamos viendo, acá tenemos alguna pregunta. Si no, continuamos, ya estamos terminando. Estructuras organizacionales basadas en geografía, déjenme ver, o en nivel de funcionalidad en sus estructuras, en el tamaño del entregable, la asignación de los equipos o basadas en adquisiciones. Cuando hay geografía, ¿qué problemas hay? Hay diferencias culturales, de idioma, diferencias horarias, hay menor visibilidad. El nivel de funcionalidad, ¿qué pasa? La organización funcional puede impedir la colaboración. Si el tamaño del entregable es cada vez más pequeño, se facilita la interacción entre las áreas. Si la asignación de gente, siempre lo ideal es pedir asignación total. Y si es que hacemos basado en adquisiciones, el problema con los proveedores es que los proveedores se van y con ellos se va el conocimiento. Finalmente, ¿cómo hacemos evolucionar la organización hacia la agilidad? Lo que el PMI nos recomienda es un enfoque incremental. Entonces, el proceso de cambio, como si fuese un proyecto ágil, con su propio backlog. Se van priorizando, introduciendo los cambios según su valor permisivido. Y cada cambio puede ser un experimento con ajustes según sus resultados. Bien, creo que hemos ido bastante rápido, pero hemos cubierto prácticamente toda la... A ver, vamos a ver. José Terrones. José, ¿quieres preguntar algo? Puedes hablar si activas tu audio. Hola, Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? todo bien, todo bien, todo bien, Leopoldo. Es muy buena la Bien. presentación, me gustó bastante. Bueno, tenía un par de preguntas, si es que tú tienes ya identificados algunos cursos que puedas recomendarnos, que pueda ayudar a los equipos de trabajo a mejorar esas habilidades interpersonales, ¿no? Que si bien es cierto, con el coach o con el seguimiento se trata de descubrir estas habilidades que todos tienen, pero a veces es necesario pues uno de estos cursos o talleres prácticos que ayuden un poco a mejorar esas habilidades. ¿Conoces alguno? Sí, bueno, justamente nosotros ofrecemos talleres de desarrollo de competencias blandas. Ok. Y como somos una empresa que está formada por ingenieros, ¿tú de qué área de ingeniería eres? Yo soy de desarrollo de software. Ok, sí, o sea, yo también he desarrollado software, o sea, conozco el mindset de la gente, he gestionado proyectos, en 20 años gestionando proyectos básicamente, que tienen que ver con software, con soluciones de negocio, entonces, Ok. mucho de lo que dice el PMI, porque básicamente lo que yo he hecho en esta presentación es describir lo que hace el PMI, yo sí me reconozco, a pesar de que, digamos, en la realidad yo no he gestionado proyectos ágiles como tales. Ujú. Sí reconozco en mi experiencia de que hay elementos de agilidad, ¿sí? Hay Ujú. elementos de agilidad por un lado, y lo otro es que yo también tengo formación como coach ontológico. Ok. Entonces, en algún momento también yo he tenido reuniones con gente de la comunidad ágil acá en Lima, y cuando yo les he hablado de coaching, me he dado con la sorpresa de que mucha gente no sabía lo que era coaching Ujú. y de cómo aplicar el coaching para, digamos, en el uno a uno, pero también con los equipos, ¿sí? Con los equipos. Y cuál es el enfoque que podría tener, digamos, hablemos de un Scrum Master, porque un Scrum Master o un Agile Coach tiene básicamente 4 roles, ¿no? Uno es el de ser profesor, tiene que enseñar al equipo, a la organización, eh, qué cosa es Scrum, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Lo otro es ser un mentor. Un mentor es alguien que ya tiene experiencia haciendo proyectos ágiles. Entonces, transmitir esa experiencia. Un tercer rol es el de ser facilitador, ¿sí? Facilitador básicamente de las reuniones de equipo, ¿sí? Lo que nos dicen es que la facilitación de una conversación o de una reunión es
el facilitador no se mete a discutir el tema o a liderar el tema. Él está viendo siempre la estructura de la conversación. Ujú. Está preocupándose de que la conversación llegue a su objetivo en el tiempo dado, que no haya alguien que esté acaparando la conversación, que si hay personas que están muy calladas, hacerlas participar, ¿sí? Ese es, digamos, un tercer rol del Scrum Master o del Agile Coach. Y un cuarto rol es el de ser coach, porque hablan de Agile Coach. Sin embargo, eh, qué cosa nos dice? Hay mucha gente que es Agile Coach, pero no es coach, Exacto. pero no es coach. Eh, y lo que yo he podido revisar es que las habilidades de coaching, las competencias de coaching, las competencias de coach, sí son muy valiosas para, ¿cómo se llama? Para el desarrollo del Scrum Master. Eh, podemos, hablar de coaching ya sería materia de otro webinar completo, pero sí, si te parece, José, te podemos enviar información de nuestros talleres. Sí, 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 por favor. ¿Ya? Listo, te agradezco. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, 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 bueno, una más. Si es que en tu experiencia has podido ver o promover un cambio introduciendo agilidad, pero en un software factory. Ya es algo distinto, digamos, a un proyecto convencional, ¿no? Ajá. Yo he usado en software factory Kanban, pero únicamente Kanban, o sea, no he podido experimentar más allá de repente con Scrum o con roles distintos, porque al ser una fábrica de desarrollo, lo que recibimos es tickets, Ujú. desarrollamos y entregamos, ¿no? O sea, pero Sí, es difícil empaquetar cosas ahí, ¿no? claro, claro, claro. No, y claro, mira, lo que tú comentas sí se alinea mucho con lo que nos dice el PMI en esta guía, ¿no? En esta guía ágil, ¿no? Porque no se trata de usar algún enfoque o alguna metodología, como se le llama, porque hay discusiones si son enfoques o frameworks, bueno, per se, ¿no? Sino que lo que el PMI nos dice, oye, utiliza lo que más sirve dependiendo del contexto. En una software factory, en mi experiencia, yo he sido, no he gestionado software factory, sino yo he sido cliente de software factory. Ujú. eh, lo que yo he podido observar desde fuera es que básicamente ellos trabajan flujos de trabajo y son flujos de trabajo de distinta duración, porque obviamente pues los componentes de soluciones que se desarrollan pueden tener mayor o menor complejidad o dimensión, ¿no? Entonces, Correcto. un tablero Kanban sí se me ocurre algo muy, porque yo actualmente uso Kanban en mi trabajo, ¿sí? Y sí se me ocurre que se gana en visibilidad, se gana en limitar el work in progress, se maneja bien la asignación de la carga de trabajo entre la gente, se facilita o se promueve la visibilidad, se promueve la cooperación. El tema está no tanto en conocer la herramienta, la metodología. El tema está en trabajar en las personas para que puedan tener el mindset ágil, ¿sí? Correcto. Sí. Entonces, porque ese digamos que puede ser o es uno de los principales impedimentos para implementar la agilidad. Por eso nos lo dice acá el PMI, pero también nos lo dice las guías ágiles que existen de las diversas tendencias, ¿no? Ujú. Agilidad es un mindset, es una forma de pensar, es una forma de ver el mundo. No solamente tiene que ver con la forma como nosotros nos comportamos, sino las formas de ser que nosotros tenemos, ¿sí? Ujú. Y entendiendo por forma de ser es si soy honesto, si soy transparente, ¿sí? Claro. ¿Sí? ¿Correcto? Perfecto. Perfecto. ¿Ya? De Entonces, acuerdo, Leopoldo, muchas gracias. listo. Espérate, vamos a ver. Vamos a ver qué más tenemos. Ok, a ver.
Claudia, vamos a ver, dice, por lo que se ve, el enfoque de esta nueva versión del PMBOK se ve muy diferente a las versiones anteriores en sus roles y términos, muy orientado a la agilidad. Leopoldo, ¿cuáles consideras las principales diferencias y beneficios de esta nueva versión? Ok, eh, a ver, lo primero que hay que decir, a ver, no sé si está Claudia por ahí, vamos a ver un ratito. Claudia. Ok. Claudia, si quieres podemos conversar. Si habilitas tu micrófono, podemos conversar. ¿Me escuchas, Claudia? Sí, Claudia, ¿qué hola. tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, Leopoldo, ¿qué tal? Buenas ¿Qué noches. tal? Sí, no sé, de repente parafraseame tu pregunta para poder conversar Ah, mejor. ya, lo que pasa, sí, por lo que te he escuchado, que de verdad también está súper interesante lo que nos has presentado. Ujú. Yo veo, yo estudio la versión 5 del PMBOK y lo Sí. veo bastante diferente y orientado totalmente a términos ágiles, a roles ágiles. Bueno, y obviamente también mezcla este enfoque hace este enfoque híbrido de todas maneras para no Ujú. dejar porque se mantiene el uso de la metodología actual igual, Ujú. pero lo que yo quería saber es cuáles tú consideras que son eso, las principales diferencias entre esta versión 6 y la versión 5 que está todavía vigente, pues, ¿no? Mira, te voy a ser bien honesto, Claudia. Lo que Ujú. yo he revisado es la guía ágil. No he revisado la versión 6 del PMBOK. O sea, no sé Ah, si tu bien. pregunta va por ahí, porque sé que Ujú, existen dos procesos más, ¿no? Gestión de conocimiento es uno de ellos, es lo que yo sé. Sin sí. embargo, yo creo que esta guía ágil, de alguna manera, a mí, ¿qué cosa me dice a mí? Que el PMI de alguna manera está, yo no sé si reorientándose, porque tengo muchos colegas que me dicen que son, vamos a decirlo así entre comillas, defensores del PMI, del PMBOK, porque Ujú, claro, existen muchas, muchas observaciones o comentarios de los que son, vamos a decirlo así, agilistas puros, que te dicen, no, ujú, pues el PMBOK es netamente predictivo, incluso, incluso en su versión 5, ¿sí? ujú. Entonces, pero yo me pregunto, por ejemplo, el PMBOK en su versión 5 te dice, oye, primero haces el inicio, luego haces la planificación, luego la ejecución, Sí. luego el planificación, y el monitoreo y control, y al final haces el cierre. ¿Te dice eso el PMBOK versión 5? Sí, el PMBOK 5 es muy orientado a ese proceso bastante específico en cada una de sus fases, ¿no? No, sí, pero sí, a ver, si recuerdas, te dice que las fases se entrelazan, se entrecruzan. Ah, sí, sí, se entrelazan, pero sí Sí. son mucho más marcadas de Ajá. lo que se tiene o lo que he escuchado ahora, ¿no? A diferencia de lo que he escuchado ahora, que sí está orientado a mezclar incluso los frameworks que se utilizan, que no tienen una pauta tan marcada, y obviamente eso hace que sea también mucho más ágil la Ahora, implementación, ojo, ¿no? ojo, hay que hacer una distinción conceptual. Una Ujú. cosa es el mapa de procesos o el modelo de procesos del PMBOK y otra cosa Ya. son los ciclos de vida de desarrollo. No los Ujú. comentamos, Sí, es cierto, en ¿sí? eso estoy ¿Sí? totalmente de acuerdo. ¿Sí? Ujú. O sea, a ver, si me atrevo a darte una respuesta con el riesgo de Ujú. patinar y de equivocarme, igual te la doy. Yo creo que entre el PMBOK 5 y el PMBOK 6, Ujú. eh, no habría mucha diferencia, ¿sí? No habría mucha diferencia salvo estos dos nuevos procesos. Sin embargo, tiene este gran matiz que el PMBOK 6 está viniendo con una guía ágil donde te están hablando de ciclos de vida de proyecto, pero son ciclos de Ok. vida, ¿sí? Es diferente al mapa de procesos del PMBOK, ¿sí? Ah, ya. Ujú. Bueno, ¿Sí? entonces sí, esa podría ser una de las principales diferencias, ¿no? Sí, sí. Entonces, digamos como que hay, no sé si es un acercamiento a la agilidad,
Es decir, oye, un poco el mensaje, y esto puede ser muy discutible, claro, tengo amigos agilistas puros que te dice, oye, la agilidad se puede implementar de manera paulatina, de a poquito, ¿sí? Como que me voy adaptando y voy incorporando un principio ágil a la vez. ¿Y qué es lo que acabamos de conversar, no? ¿Sí? Y Sí. entonces eso de repente mucha gente puede decir, no, no estamos de acuerdo, pero bueno, eh, eh, según mi experiencia y lo que yo te digo, o sea, según mi experiencia, yo sí he hecho cosas mezclando. O sea, miro hacia atrás y digo, oye, sí, pues algo de esto yo he hecho. Ya lo habías hecho. Sí, que no es completo, no, no es completo. ¿Qué cosa está faltando? Yo creo que sobre todo lo que está faltando es el tema del mindset, el tema de trabajar con las personas. Yo creo que eso sí es una gran diferencia de lo que es la agilidad, ¿sí? Sí, Ahora, que sí. puede aplicar, que la agilidad debe aplicar para todo, lo pongo en duda, lo pongo en duda. Porque si existen entornos donde ya todo está bien definido, simplemente podría definir todo desde un inicio y simplemente ejecuto. ¿Sí? Sí, sí, me queda igual claro, Ok. me ayuda a entender un poquito ¿Alguna otra más cosita más, Claudia? No, eso es. Gracias por tu respuesta, Leopoldo. Listo, listo, Claudia. ¿Ya? Si ¿tienes interés en saber sobre nuestros talleres? Sí, sí me gustaría igual que nos brindes esta información. Ya, Estoy listo, haciendo mi listo, correo. Ujú. listo, listo, Claudia. Te agradezco mucho. Gracias también, Ahí Leopoldo. estamos conversando. Ok. Ok, ¿quién más? Jenny Ramos dice, ¿qué soft skills o qué habilidades blandas debe desarrollar los equipos ágiles? Vamos a conversar con... No sé si Jenny todavía estará por ahí, vamos a ver. Jenny Ramos. Jenny, ¿me escuchas? Jenny, si estás ahí, podemos conversar. Solamente habilita tu micrófono. Ok, si no está Jenny, simplemente le vamos a dar la respuesta por escrito. ¿Ok? Listo. Si no hay más preguntas, damas y caballeros, estaríamos dando por concluido el webinar. Muy bien. Entonces, con esto estaríamos terminando. Les agradezco mucho por su atención. Nos hemos demorado un poquito más de una hora, pero creo que está bien con las preguntas y respuestas. A ver, creo que hay una pregunta ahí. A ver, a ver. Ah, compartir la presentación. Sí, yo creo que sí. José, yo creo que sí. No, no, no es top secret. Y en todo caso, forma parte del valor que nosotros les podemos dar. ¿Sí? Este, les vamos a estar haciendo llegar información de nuestros talleres. En nuestros talleres básicamente desarrollamos soft skills, básicamente como ir respondiendo a Jenny Ramos. Básicamente trabajamos temas de comunicación, de trabajo en equipo, el tema de la escucha, el tema de la retroalimentación, y básicamente lo trabajamos a través de dinámicas o de experiencias de aprendizaje, no es un espacio académico.
Es una nueva forma de aprender, basadas en coaching, ¿sí? Entonces, lo que sí les pido por favor, sí, Jessica Sierra también nos dice que no estuvo desde el inicio y quiere saber si puede enviar la presentación. Sí, vamos a estar enviándoles la presentación. Lo que sí les pedimos, por favor, es que llenen las encuestas, ¿sí? Al final, llenen las encuestas, nos interesa tener su retroalimentación, es importante tener la retroalimentación como cualquier proceso ágil, para poder nosotros también mejorar, ¿sí? ¿Sí? Jenny nos sigue, Jessica Sierra, ok, gracias, sí, gracias Jessica por estar aquí con nosotros. Listo, no sé si hay alguien más, no quiero cortar sin, e irme sin... Ah, Cristian Arenales. Cristian, ¿cómo estás, Cristian? Me está preguntando dónde encuentra la encuesta. La encuesta está... Cuando terminas... Ah, si no, Oscar, por favor, dale. Sí. Cuando vamos a dar por finalizado, va a aparecer un link para responder las encuestas. O sea, terminando, ustedes saliendo, en la plataforma les va a pedir o les va a indicar si desean llenar la encuesta. Les pedimos, por favor, que lo hagan. ¿Sí? Listo. Listo, fue un placer, realmente un placer, un honor para mí estar a su servicio de ustedes, de poder haberles dado algo de valor, de poder conversar y bueno, ojalá que podamos seguir viéndonos y mejor si es en nuestros talleres. Un gran abrazo a todos.